Buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos con las noticias. Daniel Salcedo, Franklin Lara y Jocelyn Mieles fueron sentenciados a 4 años de prisión por el delito de fraude procesal. Además, se les impuso una multa económica. Conozca los detalles en el siguiente reportaje. Esta mañana, la Fiscalía General del Estado anunció la sentencia por el delito de fraude procesal, calificando de autores a Daniel Salcedo y el piloto Franklin Lara, mientras que Jocelyn Mieles fue sentenciada como coautora. Cada uno fue condenado a 4 años de prisión y deberá pagar una multa de $4,000. En junio pasado, Salcedo junto a Mieles intentaron huir del país en una avioneta que era manejada por Lara y que se accidentó en la zona fronteriza de Tumbes, en Perú. Producto de este hecho, falleció el piloto Alfredo Espinosa. En este caso, también está procesado el empresario Alfredo Adum, ya que es el propietario de la avioneta. La Fiscalía detalló que el juicio en su contra quedó suspendido temporalmente debido a que su defensa señaló que padece cáncer pancreático y no puede asistir. El proceso se retomará cuando se emita un peritaje médico en el que se indique una mejora en su estado de salud. Tras conocer la sentencia, la defensa de Mieles y Lara presentó un recurso de apelación de manera oral y quedaron a la espera de una fecha para poder sustentarlo. Daniel Salcedo permanece en la cárcel 4 de Quito y tiene otros 3 procesos en curso, por lavado de activos, peculado y delincuencia organizada. Con producción de Emily Jiménez, Jean-Pierre Villafuerte, UDLA Channel. El conflicto para la inscripción del Movimiento Justicia Social continúa. Hoy la Corte Constitucional aclaró que no se ha presentado ninguna demanda, a pesar de que el pasado lunes el CNE anunció que iba a presentar este documento por conflicto de competencias contra el Tribunal Contencioso Electoral. Además, el Movimiento Justicia Social presentó una acción de queja contra 4 consejeros del CNE en la que solicita su destitución. En un comunicado, la Corte Constitucional aclaró que hasta el momento no se ha ingresado ninguna demanda relacionada con un presunto conflicto de competencias entre los miembros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. También señala que en caso de presentarse este documento, la Corte lo resolverá con independencia e imparcialidad. Por otro lado, el Movimiento Justicia Social ingresó una acción de queja en el Tribunal Contencioso Electoral, la que acusa a una infracción electoral muy grave a la presidenta del CNE, Diana Tamain, a los consejeros Enrique Pita, Luis Verte Soto y José Cabrera, por supuestamente no acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, con la que debían permitirle a este partido su proceso de inscripción de candidaturas, entre las que se encuentra el empresario Álvaro Noboa para la presidencia de la República junto a Gino Cornejo. Silka Sánchez, vocera de Justicia Social, lideró un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, donde explicó que en esta queja solicitan al TSE que a las autoridades del CNE se les imponga una multa de 70 salarios básicos, lo que corresponde a $28,000, su destitución y suspensión de sus derechos políticos por 4 años.
Ahora, el TCE deberá decidir si admite a trámite la acción de queja y si lo hace tendrá 30 días para emitir una sentencia de primera instancia que puede ser apelada. Por esto, hoy también se pronunció el presidente Lenín Moreno en su programa semanal. Mencionó que se encuentra preocupado por las diferencias entre los dos organismos electorales y por las consecuencias que esto puede traer al avance del calendario electoral. Y señaló que de acuerdo a la Constitución, las elecciones deberán darse en los días aprobados. Con producción de Lenin Isa, Salomé Bonilla, UDLA Channel. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, que era un requisito que debía cumplir el país con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de $2.000 millones. En la siguiente nota, conozcamos cuáles son los principales cambios de esta ley. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal están enfocadas en el fortalecimiento de mecanismos legales para combatir la corrupción. Esta propuesta aprobada por el Pleno Legislativo considera 3 nuevos tipos de delitos. Entre estos, obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación de obras públicas y actos de corrupción en el sector privado. También serán sancionadas 2 nuevas conductas: la evasión de procedimientos de contratación pública, que entraría en el artículo 278 del COIP, y el peculado en el sector privado, que se sancionará con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. ¿Pero qué implica la sanción de esta infracción? Peculado privado se llama abuso de confianza. En realidad lo único que están haciendo es cambiando la denominación. Una de las principales formas de cometer peculado en los últimos años es hacer declaraciones de emergencia cuando no cabe la emergencia para poder dar contratos a dedo. Entre las reformas, se añadió como nuevo delito a la obstrucción de la justicia, que establece que las sanciones se aplicarán en todos los procesos judiciales y no solo en delitos investigados contra la administración pública. Aunque Rodríguez explica que este cambio no es significativo con lo que ya estipula el COIP. La obstrucción de la justicia no es más que un fraude procesal más un encubrimiento. Entonces lo que hicieron fue un perfeccionamiento que no adultera, que no modifica de forma sustancial la estructura del COIP. Realmente esta estructura o este cambio en cuanto a la obstrucción de la justicia no es un cambio relevante. El abogado concluye que con esta reforma los cambios en la lucha contra la corrupción son mínimos. Destaca que lo favorable es la sanción al sobreprecio en la contratación de obras públicas, ya que cambia completamente las reglas de proceder y habrá más control que evitará casos de corrupción, como las auditorías que realizará la Contraloría previas a la firma de contratos. Con producción de David Bravo, Aisha Villegas, UDLA Channel. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria aprobó el uso de la vacuna de Pfizer, con la que se buscará inmunizar al 60% de la población. También detalló cómo se distribuirá la vacuna de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Según el ministro de Salud, la vacuna de Pfizer-BioNTech será distribuida en el país desde enero del 2021. Para realizar este proceso habrá 3 fases. Se empezará con el personal médico de primera línea, adultos mayores en centros geriátricos y sus trabajadores. Este grupo será vacunado con las primeras 50.000 dosis. Esta fase es denominada 0 y funcionará como un plan piloto. Una vez terminada, se hará una evaluación de los resultados. Y luego vamos a pasar a la fase 1, en la cual de nuevo hay el refuerzo de la vacuna, que es la segunda dosis, y en la que ya desde este momento, aproximadamente en el mes de marzo, donde masivamente esperamos que lleguen las vacunas. Por lo que se espera que desde marzo inicie la fase 1 con la repartición de la vacuna en el personal médico que aún no la recibió, personal de recolección de desperdicios, fuerzas del orden y grupos vulnerables. Después será el turno de la fase 2 y 3, en la que se tiene previsto distribuir a la población mayor a los 18 años. El ministro detalló que para la distribución de las vacunas se debe tener en un almacenamiento en contenedores con un ambiente de menos 70 grados centígrados y dijo que para esto están adecuando unos centros de distribución. Estratégicamente planeado de que las vacunas vayan a centros de distribución. Son 400 los centros de distribución y de ahí a los puntos de vacunación.
Para iniciar la aplicación de la vacuna, el Ministerio de Salud está realizando 3 bases de datos. La primera tendrá un código QR con el nombre de la persona que será vacunada. En la segunda estará en su historia clínica y la tercera será para colocar el código QR en la caja de la vacuna que será administrada. Belén Chicaiza Bonilla, UDLA Channel. 3 de los 5 fallecidos en el amotinamiento ocurrido ayer en la cárcel de La Tacunga tenían una sentencia por tráfico ilícito de armas de fuego relacionado al caso Avioneta del Pacífico. Las autoridades explicaron que su muerte se dio por una pugna de poderes en el centro penitenciario. El amotinamiento suscitado ayer a las 5 de la tarde en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1 dejó como resultado 5 fallecidos. 3 de ellos, Jaime Mallorca Almache, Eddie Mora Tomalá y Estuardo Zamora, cumplían una condena de 5 años, debido a que en abril del 2019 una avioneta despegó desde los terrenos de la refinería del Pacífico, con dinero, vehículos de alta gama y armas de fuego. Hoy, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad explicó que el amotinamiento se debió a disputas de poder entre organizaciones delictivas y una banda llamada Los Mexicanos, en el pabellón A1B y en el patio posterior de mínima seguridad. Pugna de poderes y tráfico de drogas. Se decomisó un arma, una tipo 9 milímetros, la que fue utilizado también como parte de muerte a estos 5 PPLs. Además, en este suceso, un agente de seguridad de la penitenciaría fue herido por tratar de controlar este incidente, por lo que fue trasladado posteriormente a una casa de salud cercana. El Servicio Integral Nacional añadió por medio de un comunicado que también la falta de personal dificultó las acciones de respuesta rápida ante este tipo de sucesos. Las autoridades del centro penitenciario de La Tacunga coordinaron acciones inmediatas para identificar a los presuntos responsables. Toda la información encontrada será entregada a las entidades judiciales para iniciar una investigación detallada de este incidente. Con producción de Gisela Mora, David Ortega, UDLA Channel. Hoy se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra el sueco Ola Vini y el ecuatoriano Marco Argüello, ambos acusados del delito de acceso no consentido a un sistema informático. Al inicio, la juez Yadira Proaño dio a conocer que no encontraba vicios de nulidad que afecten al proceso y declaró la validez de todo lo actuado. Carlos Soria, parte de la defensa del sueco, señaló que en el caso se habrían dado más de 120 violaciones a derechos humanos de su cliente. Fiscalía señaló que en un teléfono celular de Vini encontraron elementos que revelaban que el extranjero ingresó de forma ilegal a servidores de entidades públicas. En este momento, la audiencia continúa en el complejo judicial al norte de Quito. Ahora, les informamos que en Quito se aplicarán nuevas restricciones para evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19 en los próximos feriados de Navidad y Año Nuevo. Desde hoy, está prohibida la venta y comercialización de pirotecnia, además de la quema de monigotes. Quienes incumplan el reglamento tendrán una sanción de $100. Las fechas del 24 al 26 y 31 de este mes no habrá libre circulación porque la normativa Hoy No Circula queda en vigencia durante todo el día, pero solo el 27 de diciembre y el 2 de enero del 2021 todos los vehículos podrán circular sin restricción. Cambiando de tema, clientes de la aerolínea TAME siguen a la espera del reembolso por la compra de pasajes que realizaron antes de que se anuncie su liquidación en mayo del 2020. La empresa registra alrededor de 80,000 tiquetes aéreos por devolver y cuenta con más de 1,000 casos de reclamos por resolver. En noviembre, TAME emitió un comunicado en el que explicaba que una vez que la empresa entre en liquidación y venda sus activos, procederá a pagar sus deudas, entre las que está el reembolso de pasajes aéreos. En el documento señalan que los clientes se encuentran en el cuarto lugar de prioridad de pagos, ya que en los primeros lugares están los trabajadores de la empresa, segundo las personas con discapacidad y después las instituciones del Estado como el SRI y el IES. La mayoría de los usuarios siguen buscando una solución y afirman que han realizado todos los pasos que TAME les ha indicado para acceder al reembolso, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta. Como el caso de Gabriel Pozo, usuario de TAME que lleva esperando una solución desde febrero. Bueno, los pasajes los pagué en febrero de este año, es decir que ya son 10 meses. Muchísimas veces no hay quien atienda y quienes dan información, las pocas personas que han dado información han faltado a su palabra porque ofrecen y no cumplen.
Mientras que los propietarios de las agencias de viajes mencionan que de igual manera han enviado correos de los casos que buscan un reembolso, pero tampoco han obtenido ninguna contestación y señalan que esto les genera problemas con sus clientes. Los clientes molestos porque ellos piden que la agencia les reembolse el dinero porque fueron a nosotros quienes nos pagaron, pero nosotros como agencia pagamos cada semana el reporte a la IATA y la IATA a su vez a cada aerolínea. Ese dinero está pagado a la aerolínea y es ella quien debería reembolsarlo. Para buscar otras soluciones, los afectados crearon grupos de WhatsApp para organizarse y llevar sus casos a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y al Ministerio de Turismo. Con producción de Jorge Toaquiza, Carolina Martínez, UDLA Channel. Andrés Arauz promete que en su mandato tendrá asegurado más de 4 millones de vacunas para los ecuatorianos, mientras que el candidato Gustavo Larrea, en una rueda de prensa en Manta, mencionó que creará un parque ecoindustrial para mejorar la economía de la ciudad. Estas y otras declaraciones de los candidatos presidenciales en el espacio electoral. Andrés Arauz y Carlos Rabascal realizaron un conversatorio con los medios de comunicación, en el que destacó su plan de gobierno para el sector de salud. Detalló que está enfocado en 2 tipos, la primera en la restauración del sistema de salud y la segunda tiene que ver con los acuerdos para conseguir dosis de la vacuna contra el COVID-19. Me reuní con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien nos ayudará a gestionar un cupo de 4,4 millones vacunas para el Ecuador. Si bien el gobierno actual está haciendo también algunos esfuerzos vinculados a la vacuna, en caso de que todo eso fracase, nosotros tenemos ya esa garantía. Gustavo Larrea, por el partido Democracia Sí, realizó en Manabí un conversatorio con los medios locales en el que detalló que para la reactivación económica se creará un parque ecoindustrial que generará empleo e incentivará la inversión. Y específicamente para Manabí, creemos que hay la posibilidad de crear una zona especial de desarrollo en el Aromo. Esa zona especial de desarrollo deberá tener como orientación la creación de un parque ecoindustrial que permita inversión y generación de empleo en Manabí. Por otra parte, el candidato a la presidencia Guillermo Lasso por el movimiento Creo se dirigió a sus simpatizantes que lo acompañaron en una mega caravana en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, a quienes les explicó que para lograr una recuperación y reactivación económica es necesario iniciar la construcción de obras como carreteras y hospitales. Con producción de Jennifer Gallo, Samantha Fuentes, UDLA Channel. La justicia chilena ordenó prisión preventiva para el capitán del ejército, acusado de ordenar los disparos que causaron la muerte del joven ecuatoriano Romario Veloz. Esto ocurrió en una manifestación el 20 de octubre del 2019 durante las protestas en Chile. El joven estudiante de origen ecuatoriano participaba en una movilización en las calles de La Serena, 500 kilómetros al norte de Santiago, que terminó con incidentes y saqueos en un centro comercial. El capitán José Faúndez Sepúlveda, comandante de una unidad especial de emergencia, ordenó supuestamente a sus subalternos disparar a los manifestantes. Entre las víctimas se encontraba Veloz, que falleció poco después de ser trasladado al hospital. Otros 2 hombres resultaron heridos de gravedad. El uniformado es acusado por delitos de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria, para los que se estimaron un plazo de 120 días de investigación. Ahora nos vamos a una pausa, pero al volver les presentamos todos los detalles sobre la definición de la Superliga Femenina. ¿Qué
tal? Soy Antonio Flores y para mí el periodismo significa ser la voz de las personas que no la tienen, contar y mostrar la realidad de las diferentes familias, culturas y etnias que tiene nuestro país y con esto dar a conocer a las autoridades y al gobierno las necesidades que les urgen para que mejoren su calidad de vida. Para mí el periodismo es la oportunidad de contar historias, de mostrar realidades, de investigar y es también la herramienta para visibilizar injusticias. Soy Camila Girón. En la cápsula deportiva, les informamos que hoy se comienza a definir la final de la Superliga Femenina. Además, inician los partidos de la penúltima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro. Y en el contexto internacional, el Palmeiras es el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores. Estas y otras noticias a continuación. En este momento, Ñañas y el Nacional se encuentran disputando la final de ida de la Superliga Femenina en el Estadio Olímpico Atahualpa. El partido arrancó a las 16 horas. Para llegar a esta final, Ñañas derrotó a Barcelona con un marcador global de 4-3, mientras las puras criollas vencieron a Liga de Quito con un contundente resultado de 5-1. El equipo dirigido por Wendy Villón clasificó por primera vez a la final. Por su parte, el equipo de Francisco Ramírez disputa su segunda final en este certamen y espera esta sea la oportunidad para lograr el campeonato. El partido de vuelta se disputará en el mismo estadio el próximo lunes 21 de diciembre a las 19 horas. Por otra parte, a las 19 horas se juegan en simultáneo la penúltima fecha de la Liga Pro. Barcelona, Emelec, Liga de Quito, Guayaquil City y Deportivo Cuenca continúan en pelea por ganar esta segunda etapa. Delfín recibe a Liga de Quito. Técnico Universitario enfrenta a Guayaquil City. Emelec visita a Deportivo Cuenca y para cerrar esta jornada, Barcelona y Muchugruna se enfrentan en el Estadio Monumental de Guayaquil. Además, hoy se conoció que varios jugadores del Nacional denunciaron que firmaron roles de pago sin cobrar para evitar más sanciones al equipo, por lo que este miércoles no entrenaron y exigieron a su presidenta se les pague los 6 meses que se les deuda. Se supo que no había nada en la cuenta lunes. Personalmente yo le dije a ella el día jueves, presidenta, ¿hizo la transferencia? ¿Hizo el pago? Sí, mijito. Como ella suele decir, sí, mijito, está hecho, más tardar mañana. Pero ¿de qué jueves? Que todavía no nos llega nadie. Para cerrar, les contamos que la noche de este martes, Palmeiras logró su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, tras vencer a Libertad de Paraguay con un global de 4-1. A las 17:15 se enfrentan Santos y Gremio, mientras que a las 19:30 se enfrentan Racing y Boca Juniors para definir a los otros clasificados. Con producción de Alejandra Sierra, Martín Palacios, Putla Channel. Cuando Estados Unidos sobrepasa las 300.000 víctimas fatales por el coronavirus, la Administración de Alimentos y Medicamentos del país avanza en la aprobación de la que sería la segunda vacuna en el país. Conozca los detalles en el siguiente video. Estados Unidos se acerca a las 300.500 muertes causadas por el COVID-19 y mientras los números siguen en aumento, sobrepasando ya los 16 millones de casos confirmados, Moderna logra el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA sobre la eficacia y seguridad de su vacuna.
La aprobación podría generarse antes de que concluya esta semana, lo que daría una segunda opción al sumarse a la vacuna Pfizer, la cual, aunque en cantidades limitadas, ya está siendo administrada en Estados Unidos para casos de emergencia. La eficacia confirmada para prevenir la aparición del COVID-19 al menos 14 días después de la segunda dosis de vacuna fue del 94,5%. Así lo cita el documento de la FDA con base en el primer análisis del producto presentado por Moderna. El comité asesor planea reunirse el próximo jueves 17 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para discutir su uso de emergencia. La vacuna, según las fases ya analizadas, no muestra problemas de seguridad y sus efectos secundarios, señala el documento, son menores. Las reacciones adversas más comunes asociadas con el mRNA 1273 fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y 6 documentos VRBPAC de la vacuna Moderna COVID-19 señalan escalofríos. Reacciones adversas graves ocurrieron en un 0.2% a 9.7% de los participantes. Mientras se esperan avances médicos en esta materia, autoridades locales siguen imponiendo medidas restrictivas para prevenir que siga el aumento de los casos y por ello Nueva York no descarta un nuevo cierre total de no ver una mejora en las cifras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Hoy, en el Minuto Internacional, les informamos que Europa se encuentra lejos de estar fuera de peligro en esta pandemia. En Corea del Sur, alertan sobre un posible confinamiento y en Italia se instalarán centros de vacunación. Europa, lejos de estar fuera de peligro en esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que la transmisión sigue siendo generalizada e intensa. Dice que los avances logrados hasta ahora son frágiles y que existe un alto riesgo de que el COVID-19 empeore rápidamente. Por eso, partes de Inglaterra, Alemania y Países Bajos vuelven a una fórmula más dura: mantener a la gente en casa y con restricciones más fuertes debido al aumento de casos. Este martes, Alemania reportó un incremento récord en las muertes por complicaciones asociadas al coronavirus, con 952 fallecidos, según el Centro para el Control de Enfermedades del país, el Instituto Robert Koch. En Corea del Sur, las autoridades alertan sobre un posible confinamiento ya que los casos de COVID-19 siguen aumentando. Y en Seúl solo queda disponible una cama de cuidados intensivos para tratar a pacientes contagiados, según advirtió el alcalde en funciones de la ciudad. Este sería el primer confinamiento del país asiático desde que se inició la pandemia. En Italia, a partir de enero, se instalarán 1.500 centros de vacunación de madera adornados con un gráfico de flores. Los diseños de las estaciones fueron presentados por el arquitecto Stefano Boeri, quien desarrolló el logotipo con la idea de transmitir serenidad y regeneración. Los pabellones circulares se montarán en plazas y centros urbanos, según confirmó el estudio de Boeri a CNN. Con las noticias internacionales, les informó Clara López. Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos y que tengan una buena tarde.